Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Hechos a su imagen. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Estamos contentos y agradecidos por Dios porque ya llevamos varias semanas trabajando en esta temática que nos ha traído bendición. Por ejemplo, nosotros hemos crecido espiritualmente, hemos crecido y esperamos que ustedes también a través de esta seguidilla de capítulos. Y hoy día vamos a conversar un poquito en este nuevo capítulo sobre la sabiduría de la serpiente. Así es. Este es el segundo programa que se desprende del programa hace 2 programas atrás. Del 7. Claro, cuando hablamos acerca de la prueba de obediencia. Ese era el tema del capítulo 7. Y de ahí se desprendían varias... No, el tema era la caída. La caída. Y luego Sí. El primer tema era la prueba de obediencia. Sí, fue que lo vimos también anteriormente capítulo pasado. en el capítulo 8. Ahora vamos a hablar acerca de la tentación. Recuerden que dijimos que íbamos a hacer esta analogía entre lo que sucedió en el huerto del Edén en contraste con lo que sucedió en el desierto con Jesucristo cuando fue tentado. Y esa es la temática que vamos a abordar el día de hoy con el título de la sabiduría de la serpiente. Y vamos a tener nuestra primera lectura en Mateo capítulo 4 versículo 3. Y dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Nos vamos a la pausa y ya volvemos para comenzar con nuestro programa. Y volvemos de esta pequeña pausa para ya comenzar con nuestra primera parte del capítulo de hoy, que se llama la sabiduría de la serpiente. Como vimos en capítulos anteriores, y como usted a lo mejor ya conoce en la historia bíblica, tenemos que la serpiente astuta, ¿cierto?, fue a encontrarse con Eva. La estuvo, yo creo que, espiando, la estuvo investigando, y le dice: así que Dios te dijo que no morirás, Dios no quiere que tú seas igual a ellos. Entonces la serpiente fue a tener una conversación con Eva en el huerto del Edén. Finalmente la serpiente usa una pequeña verdad para poder manipular la mente, el corazón, y poder hacer que Eva caiga en la tentación. Claro, como tú decías, ocupa una verdad, porque Dios sí la había dicho, pero la verdad un poco torcida, sí. Totalmente. Claro, y ocupando esa como ironía, ocupando ese tono de voz, colocando en duda, ¿cierto? Ya dándole otro sentido a las palabras de Dios. Con que Dios les dijo, claro, Dios le había dicho algo, pero ya ese con que Dios ya era para poder sembrar la duda en Eva, claro, para poder cuestionar ya las palabras de Dios. Y eso lo hemos visto en los capítulos anteriores, cuando hablamos acerca de cómo la serpiente, cómo Satanás busca la oportunidad de poder hacernos dudar de la palabra de Dios, de hacernos dudar de las órdenes de Dios, poner en duda la palabra de Dios, dándonos a entender que lo que Dios quiere hacer es prohibirnos cosas que realmente nosotros debemos experimentar. O sea, que Dios nos está privando de muchas cosas según Satanás. Y no sé si se recuerdan el diálogo que yo les leía acerca de esta película, El abogado del diablo, ¿cierto? Donde el diablo le decía a su abogado, que era su hijo, le da información acerca de Dios, dándole a entender que Dios solamente está jugando con nosotros y que nos priva de cosas naturales que el hombre debiese experimentar. Y aquí en este caso es Satanás quien provee al ser humano de todas esas necesidades que el ser humano tiene, dando a entender que el verdadero bueno de toda esta historia es Satanás. El personaje bueno de la historia. Claro, porque él es el que les abre el entendimiento, les enseña lo que realmente está sucediendo. En cambio, él dice, no, Dios les esconde las cosas, ¿cierto? Él quiere que ustedes puedan prácticamente sufrir porque no pueden hacer esto, porque no pueden hacer aquello, porque tienen muchas limitaciones. O finalmente, cuando el diablo hoy día, en la sociedad que hoy vivimos, siembra la incertidumbre que sembró en Eva, que en Eva provocó todo lo que ya conocemos hoy día, este pecado que nosotros traemos. Hoy día, en la sociedad que hoy día vivimos, cuando Satanás siembra la incertidumbre, no solamente hace que la sociedad o las personas se alejen de Dios, sino que hace que nieguen completamente su existencia. Claro. Porque si existiera un Dios bueno,
no pasarían cosas malas. Si existiera un Dios realmente, no habrían personas con cierta condición. Entonces lo que hace esta incertidumbre o esta duda hoy en día en la sociedad es que finalmente la gente diga que sí o que no frente a la existencia de Dios. Más que una lejanía, es como una decisión radical a que Dios no existe. Claro. Entonces, eso es lo que Satanás, a través de la serpiente, quiso hacer con Eva y lo logró, ¿cierto? Sabemos que lo logró, desobedecieron, cayeron en la trampa de Satanás. Y eso era lo que quería la serpiente, que Eva pusiera en duda, colocara en duda la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Así es. ¿Cierto? Eso es lo que sucedió. Adán y Eva fueron probados por Dios, porque tenían ahí todas las condiciones perfectas para vivir, pero solamente tenían que obedecer a algo que Dios les había dicho que no tenían que hacer. Y Satanás aprovechó esa instancia para tentarlos, ¿cierto? Así es. Entonces ahí vemos como las dos caras de la moneda, ¿cierto? Una misma situación en donde Dios prueba la fe, pero en donde Satanás tienta para hacerlos caer. Sí. No es para... La prueba que Dios muchas veces nos pone es para fortalecer nuestra fe. Claro. Pero también Satanás muchas veces aprovecha para poder debilitar nuestra fe. Finalmente, bueno, y la palabra, me viene un versículo a la mente que dice que nuestro adversario vino a matar, a robar y a destruir. Vino a robar nuestra identidad, a destruir lo que Dios había creado como un plan original para nosotros, como su diseño, y a quitarnos lo que Dios, no sé, yo digo así como, no sé si está bien dicho, por herencia nos quiere dejar a nosotros que somos su imagen, destruir su imagen. Eso finalmente el enemigo ha venido a hacer hoy día. Y eso es lo que logró, como decíamos, en el huerto del Edén. Sí. Pero en el desierto, ¿qué pasó con Jesucristo? Sí. Vemos que en Mateo 4, versículo 3, Mateo 4 nos habla acerca de cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y es tentado en el desierto por Satanás. Satanás, ¿qué comenzó a decirle? ¿Qué le mencionó a Jesucristo cuando comenzó su tentación en el desierto? Le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces aquí comienza Satanás, de la misma forma que lo hizo con Eva, a cuestionar las verdades divinas, a cuestionar la palabra de Dios, con que Dios les dijo, y ahora, si eres hijo de Dios, o sea, colocando en duda al mismo hijo de Dios para que comenzara a dudar en su condición allí de estar en el desierto, entendemos que estuvo ayunando ahí en el desierto 40 días, 40 noches, por lo tanto estaba débil físicamente, pero espiritualmente vemos que Jesucristo estaba fuerte, estaba fortalecido. Entonces comienza a hacer dudar. Si eres hijo de Dios, imagínese el descaro de Satanás de poder tentar al Hijo de Dios, de tentar a Jesucristo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, a ver, si realmente tú eres hijo de Dios, si tú crees que eres hijo de Dios, haz esto, ¿cierto? Las tentaciones que Satanás comenzó a presentarle a Jesucristo. Y eso nos da a entender que si el diablo hizo esto el diablo, si hizo esto con Eva, con Adán y Eva al principio, lo hizo con Jesucristo, nosotros no podemos pensar que Satanás no va a hacer eso mismo con nosotros, si lo hizo con el mismo Hijo de Dios, con Jesucristo. Entonces eso nos da a entender que también nosotros tenemos que estar preparados ante la tentación. Con que Dios te dio esta vida y no te deja ser feliz ahora. Claro. Y ahí es donde surgen esas preguntas existenciales. Claro, que muchas veces van a llegar a nosotros, no a lo mejor a través de una serpiente, no a través de que se nos presente Satanás mismo de frente a nosotros, tratándonos de hacernos caer, sino que a través de diversas situaciones se nos van a presentar muchas tentaciones, muchas razones para nosotros poder caer ante la dificultad o ante lo que se nos está presentando, ¿cierto? A lo mejor estamos débiles en alguna área y es allí donde Satanás va a querer tentarnos, va a querer a nosotros hacernos caer. Entonces, de diferentes formas se nos van a presentar y con estas preguntas, tratando de hacer dudar a nosotros, dudar de la palabra de Dios, dudar de las promesas de Dios, dudar de nuestra identidad, de lo que hemos sido, de quién nos ha llamado, del ministerio que Dios ha puesto en nosotros, de todo lo que hemos vivido en Cristo, de todo lo que somos en Él,
Satanás va a tratar de siempre hacernos dudar de aquello. Claro. Y como decíamos en el capítulo anterior, traernos a memoria muchas cosas pasadas para que nosotros podamos muchas veces no fortalecer nuestra fe, sino que decaigamos, que flaqueemos nuestra fe, que nos debilitemos. Traernos. Cuando tú hablabas de la identidad, y una de las cosas importantes es que cuando viene la tentación a la vida, porque va a venir independiente de que estemos firmes, estemos débiles, seamos pastores, seamos ovejitas, va a venir la tentación. Y en eso es clave tener una identidad clara, firme, sólida, saber quién soy hijo de Dios y agarrarme a lo mejor con uña y diente de esa verdad que soy hijo de Dios. Porque cuando mi identidad o mi convicción la pongo en la aprobación de otros, voy a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque necesito encajar en un grupo o que ya mi identidad está en mi profesión o en lo que yo trabajo o en lo que yo adquiero. Pero si mi identidad, como Jesucristo en el desierto, y Satanás le decía, pero si tú eres hijo de Dios, pero también le respondía con su propia identidad, con una convicción tan grande que no fue derrotado finalmente y no cayó en la tentación. Exactamente, entonces en ambos casos vemos como Satanás quiere hacer dudarnos, o sea, hacer dudar a nosotros, al hombre, a la mujer, hacerlos dudar de quiénes somos, de nuestras convicciones, de lo que hemos creído, en lo que estamos firmes o lo que muchas veces aparentamos estar firmes. Claro, creemos estar firmes. Por eso es importante siempre analizarnos nosotros mismos, ¿cierto? Analizar nuestra vida, examinándonos a nosotros mismos para ver cuál es la firmeza que nosotros tenemos, si nuestra fe está completamente fundada en su palabra, está fundada en Él. Entonces es muy importante poder siempre examinarnos, siempre estar ahí, como dice el texto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, estar a cuentas con el Señor. Así. Siempre nos han dado este consejo, hermanos predicadores antiguos, estamos a cuenta con el Señor. Uh-huh. Estamos a cuenta día a día, nosotros damos cuenta al Señor de lo que nosotros hacemos, y es un ejercicio muy, muy sano porque nos ayuda a poder estar siempre, podemos decir, actualizados con Dios. Eso quiere decir como la base de datos hacia actualizar. Una actualización constante. Entonces podemos ver un contraste, tenemos ¿cierto? Un contraste, sí. Entre en el Edén y en el desierto. Eva respondió dialogando con la serpiente. Entonces le encontró razón. Tiene razón. Y dijo, conversemos de esto. Claro. Cuando yo entro a conversar con la tentación es porque le encuentro un poco de razón. Entonces ahí hay un problema y que lo vemos muchas veces, lo vemos reflejado hoy en día, que muchas veces hay predicadores que hablan acerca del tema de la liberación, de demonios, ¿cierto? Entonces muchos consideran que hay que dialogar con los demonios, que hay que dialogar con aquel que está poseído. Muchos hablan de son más, están como más especializados en estos temas de la demonología, de la liberación. Pero vemos que entrar en diálogo con Satanás no es la solución. No es la solución. Aquí Eva comenzó a dialogar. Y comenzaron a intercambiar puntos de vista. Y lamentablemente cuando empezaron a contrastar, cuando Eva empezó a contrastar el punto de vista de la serpiente con el suyo, todo terminó mal. Terminó mal, ¿por qué? Porque le dio más peso al punto de vista de la serpiente, a lo que la serpiente le estaba presentando. En cambio, Jesucristo, ¿cuál fue la reacción de él? Su defensa fue la palabra. La palabra de Dios, ¿cierto? No comenzó a dialogar, no comenzó a tener una conversación con Satanás, sino que Cristo se basó en la palabra de Dios, utilizó la palabra de Dios para poder defenderse. Lo que Eva tendría que haber hecho es decir, claro, Dios nos dijo esto. Dios dijo. Con que Dios les dijo, sí, Dios me dijo. Ay, claro. Ahora estamos diciendo la Eva lo que tendría que haber hecho. Claro, porque no es nuestra opinión. No. Poniéndolo en el caso de nosotros, no es nuestra opinión. Sí, Dios dijo esto, pero realmente le encuentro más sentido a lo que tú me estás diciendo. Claro. La palabra de Dios dice esto, pero le encuentro más sentido a esta interpretación más actual, más contextualizada o más ad hoc a estos tiempos. Entonces, cuando empezamos a dialogar
con el enemigo, cuando empezamos a dialogar con la persona que no es cristiana, cuando empezamos a dialogar con el motivador, A tergiversar la escritura. claro, cuando comenzamos a cambiarle el sentido, cuando encontramos más sentido a quienes interpretan la palabra de Dios sin ser conocedores de la escritura, sin ser hombres y mujeres de fe, ahí es donde tenemos problemas. O que lo usan para justificar el pecado. Claro, porque Sí. hoy en día vemos a muchos motivadores, ¿cierto? Muchos coach, conferencistas, que hablan incluso de los valores cristianos no siendo cristianos, Ujú. siendo simpatizantes solamente, y muchas veces encontramos más sentido a eso que a lo que la palabra de Dios dice y comenzamos a dialogar. ¿Y a qué me refiero con dialogar? Porque comenzamos a compartir a lo mejor su filosofía, comenzamos a compartir videos por aquí, por allá, en conversaciones con amigos. ¿Viste lo que dijo el predicador tanto? ¿Viste lo que dijo el conferencista? ¿Viste lo que dijo el psicólogo tanto? El filósofo. Que sacó un texto de la Biblia y lo explicó de esta forma que yo nunca lo había entendido. Y comenzamos a dialogar con el enemigo y no nos damos cuenta. Ujú. Pero Cristo, ¿qué es lo que dijo? Escrito está. Cada vez que Satanás venía con una tentación, convierte estas piedras en pan, tírate del templo, arrodíllate ante de mí y yo te daré todos estos reinos del mundo. Jesucristo le decía, escrito está. La palabra de Dios dice. Y eso nos da a entender cuál es la clave para nosotros poder salir victoriosos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra opinión vamos a ser engañados por el enemigo, porque muchas veces nuestra opinión no tiene mayor valor. Ujú. Y no porque no tengamos la capacidad de dialogar, no porque no tengamos la capacidad de poder argumentar, sino que ante el enemigo nosotros muchas veces no vamos a tener las herramientas necesarias para poder hacerle frente si lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Y que lo importante es que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder eso. y es viva y eficaz. Claro, Ujú. la gente se quedaba atónita, sorprendida, maravillada cuando Jesucristo hablaba, porque decían, mire, habla, pero como si tuviese autoridad, un hombre Ujú. con autoridad. Y El eso poder es de porque la palabra la de palabra Dios. tenía poder. Y Ujú. Cristo se basa en la palabra de Dios. Basa su defensa en la palabra de Dios. Escrito está, le dice a Satanás. Así es. Entonces, muchas tentaciones, como lo decía ahora recién usted, comienzan con preguntas que son como inocentes. Claro. O como uno cree que está empezando a razonar finalmente. Yo pienso en una que siempre es recurrente. Pero hasta aquí, hasta este límite, todavía no es pecado y jugamos como al límite. O realmente Dios habrá querido decir esto que dice aquí en la Biblia, Uh-huh. habrá querido decir esto o habrá querido decir otra cosa. Es como cuando nos tiran una indirecta. ¿Qué me habrá querido decir? Claro. Y no creo que la Biblia tenga muchas indirectas, yo creo que son muy directas. No, pero es que ahora los tiempos son distintos. Claro. Puede ser que para ese tiempo era esa palabra, pero para esta no. No sé, es que obedecer radicalmente de esa forma, no. Y a mí me gustaría decir que yo soy cristiana radical, pero sería una vergüenza porque todavía no me convierto en la cristiana radical que quiero ser, porque es difícil ser un cristiano radical. Pero radicalmente en la obediencia deberíamos trabajar todos los días en eso, obedecer radicalmente. Claro, entonces todas esas preguntas inocentes que muchas veces nosotros consideramos inocentes son la puerta que el enemigo abre o que nosotros abrimos al enemigo para ceder a las tentaciones. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta cuando ya hemos sido engañados, cuando ya hemos caído, cuando nosotros estamos creyendo en algo totalmente contradictorio, ajeno a la palabra de Dios, y nos damos cuenta que hemos caído y estamos siendo llevados por un camino totalmente de perdición. Entonces es muy importante, para terminar ya, es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Así es, para dar defensa de nuestra fe. Que conozcamos la voz de Dios, que sepamos cuál es la voz de Dios y que nosotros podamos confiar plenamente en la palabra de Dios, en la voz de Dios, porque eso nos va a ayudar en tiempos de angustia, en tiempos de tentación, cuando el enemigo esté acechando nuestra vida, como dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente, ¿cierto? Sí. No como león crujiente. Como león rugiente. Entonces,
al único que nosotros podemos echar mano es a la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos autoridad, nuestras palabras no tienen autoridad si no son palabra de Dios. Entonces muchas veces hablamos de decir, no, es que usted dígalo, decrételo, confirme que en su boca hay poder. En mi boca hay poder cuando es utilizada por el poder de Dios. Cuando la palabra de Dios fluye a través de mí. Si yo hablo palabra de Dios, esa palabra va a ir acompañada de autoridad. Va a tener autoridad, va a tener eficacia, va a tener un resultado positivo, ¿cierto? Pero si yo quiero defenderme ante Satanás con mis propias fuerzas, con mis propios argumentos, voy a salir perdiendo. Así que Eva quiso hacerlo así y salió perdiendo. Y no ganó esa conversación. Entonces, importante, conozcamos la palabra. Sí. Conozcamos la palabra para dar una buena defensa. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para dar defensa y razón de nuestra fe. Finalmente, no solo basarnos en que esto se siente o que es un sentimiento, sino que con la palabra de Dios, que no es solamente tinta sobre papel, tener la respuesta y que el Espíritu Santo nos vaya guiando para poder hablar lo correcto y lo que traiga vida a las personas que lo necesitan. Amén. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos con esta segunda parte de este capítulo que se llama La sabiduría de la serpiente. Por si usted lo vio cortado, no encontró la primera parte. Estamos en el capítulo La sabiduría de la serpiente. Y anteriormente en la primera parte vimos la palabra de Dios en duda. Ahora vamos a ver en esta segunda parte deseos legítimos a ilegítimos. Y vamos a leer en Génesis 3, versículo 6, que dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos en este versículo entonces que Eva vio tres cosas importantes observó tres cosas en el fruto. Vio que era bueno para comer. Vio que era agradable a los ojos, me imagino que darse una fruta brillante, suavecita, no sé, un color llamativo, y era codiciable para alcanzar sabiduría. Si bien desear el fruto, verlo, ¿cierto? Decir que era hermoso, que era codiciable, no estaba mal en sí mismo, el problema de Eva fue que pudo satisfacer su deseo, pero en desobediencia a Dios. A Dios, claro. Como decías tú, y como dice el título, era un deseo legítimo. Y algo natural, cuando uno, por ejemplo, tiene hambre, no sé, y ya ve una manzana, ¿ya? Quiere comer la manzana porque la ve jugosa, rica, va a saciar el hambre, también la sed. Entonces, no hay nada de malo en aquello. Pero claro, hay un detalle, que la forma en cómo ella satisfació ese deseo, eso era lo incorrecto. Así es. Porque esto también pudo haber sido en este caso también, yo creo que había muchos otros más árboles, muchas otras más frutas que también a lo mejor pudieron ser mucho mejor, más bonitas quizá, más grandes, pero el hecho de que la serpiente ya haya sembrado la duda en Eva. Yo creo que pasó así de reojo. Ese quiero. Claro, yo creo que aumentó más el deseo de poder comer de ese fruto. Entonces lo hizo finalmente, comió del fruto desobedeciendo a Dios. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros, con la naturaleza humana, en que muchas veces necesitamos satisfacer, creemos que hay una necesidad en nuestra vida de satisfacer algún deseo, algo, y creemos que estamos en el derecho de hacerlo. Eso es una palabra clave. Creemos que tenemos el derecho a. Claro. Eso es una palabra muy clave. Y como tenemos el derecho a, buscamos, o sea, no nos importa cómo nosotros cumplamos el fin de poder satisfacer ese deseo. O sea, en este caso, el fin justifica los medios. Y muchas veces cuando hacemos aquello pasamos por alto lo que vimos anteriormente, lo que es la palabra de Dios.
Entonces pasamos por alto el obedecer a Dios tratando de satisfacer nuestros deseos, nuestra voluntad. Y allí es donde comienza este juego peligroso en donde consideramos o creemos que por ser hijo de Dios o creemos que por un derecho que creemos tener, nosotros podemos hacer muchas cosas y creemos jugar a ser maduros y cometemos muchos actos que van en contra de la voluntad de Dios, desobedeciendo a Dios. Y claro, como decías tú, nos justificamos muchas veces diciendo, no, es que lo necesito, no es que la situación... Dios conoce mi corazón, sabe que yo no lo estoy haciendo de mala forma. Claro, o la situación se dio para que esto fuese así. Si saben cómo soy. Entonces, claro, muchas veces tratamos de encubrir. Muchas veces decimos, no, es que esto lo necesito, esto tengo que sí o sí adquirir esto, tengo que sí hacer esto, y cuando lo hacemos, claro, pasamos a llevar la voluntad de Dios, los valores cristianos. Claro, si bien naturalmente siempre vamos a tener deseos legítimos. Y eso es importante dejar claro, porque naturalmente vamos a tener deseos. Sí. Vamos a querer hacer cosas, vamos a querer, porque nuestra naturaleza va a ir hacia eso. Ahora, ¿cómo llevamos cautiva esa pasión o cautivo ese deseo sin caer en contra de la voluntad de Dios? Es ahí el desafío para nosotros los cristianos. Claro. Bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos, todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Entonces, claro, el texto está, es lo que tenemos que hacer, pero en la práctica muchas veces cuesta poder hacerlo. Eso pasó en el Edén. En el Edén, no en el desierto, en el Edén. Y ahora nos vamos al desierto. Claro. Y vemos que la primera tentación que se presenta a Jesús es que Él convirtiera las piedras en pan, ¿cierto? Sí, porque el versículo anterior, cuando lo leemos, dice que ya estuvo los 40 días, usted me corrobora, estuvo los 40 días y cuando estaba terminando los 40 días, apareció Satanás a ofrecerle, a tentarlo. No recuerdo muy bien si es así o no, pero yo creo que estando dentro de los 40 días, porque en algún momento... Porque no fue en el primer día cuando todavía no tenía hambre, no estaba cansado. Ya tenía hambre, lo lo más probable es que haya sido a la mitad, no sé... Una persona tiene hambre igual al primer día que comienza a ayunar, entonces... 4-3. Pero claro, ya Jesucristo ya tenía hambre. Entonces ya creemos que ya llevaba un par de días ya ayunando en el desierto. No sé si estaría tomando agua o no nos dice. Pero sí ya comienza a tener esa necesidad física. Claro. Algo legítimo. No es que el hecho de que haya tenido hambre es que ya estaba fallando. Era pecado tener hambre. O que había fracasado en su ayuno. No. De hecho, de eso se trata el ayuno, de poder negarse un tiempo, en este caso, a comer. Entonces Jesús tenía hambre. Había una necesidad legítima, el poder comer, porque tenía hambre. Y ¿qué es lo que Satanás le presenta? Le dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, si tú dices si tú eres quien dice que eres, convierte estas piedras en pan. No hay nada difícil para ti. Hazlo. Y sacias tu necesidad de hambre. Y la clave fue la respuesta que no cayó. No, conmigo. Yo creo que Jesús le dijo, no, conmigo no. Entonces... Jesucristo, ¿qué le dice? Escrito está. Escrito está. No tan solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, claramente Jesucristo estaba ahí aferrado a la palabra de Dios, pero la clave es que Él no quiso independizarse de Dios, ¿cierto? Claro, porque me había dicho, ¿verdad que yo puedo tener pan? Y estoy pasando hambre. Ya, Señor, estoy arriba, yo aquí abajo, yo ya estoy aquí, así que yo, pan, pum. Entonces, si nosotros nos colocamos a pensar... No creo que haya sido un gran problema que Jesucristo lo haya hecho. Muchos dirían, no, en ese momento Jesucristo hubiese demostrado que realmente era el Hijo de Dios y Satanás hubiese quedado en vergüenza porque realmente ahí Jesucristo hubiese demostrado su poder al convertir las piedras en pan. Entonces, hay muchos que podrán pensar que no tenía gran importancia o sí tenía mucha importancia que lo hiciera o que no lo hiciera, pero vemos que Cristo, Él se basa
en la voluntad de Dios. O En sea, la obediencia. él hace la voluntad de Dios. Él él siempre dijo, yo no hago lo que yo quiero hacer, no hago mi propia voluntad, es. sino que hago la voluntad del Padre. Yo no hablo mis propias palabras, sino que hablo lo que escuché de parte del Padre. O sea, todo lo que hacía, todo lo que decía, todo lo que él obraba, todo lo que él realizaba aquí en la tierra era por la voluntad de Dios. Entonces, si bien Satanás citaba las escrituras, porque aquí vemos en la tentación que Satanás cita las escrituras, Sí. aún así Jesucristo, él cita correctamente la palabra de Dios. Y eso nos da a entender también que Satanás es un conocedor de la palabra de Dios, un buen conocedor de la palabra de Dios, pero un mal intérprete de la palabra de Dios. Un mal intérprete que sí se presenta como un buen predicador, como un buen orador, y eso es lo que nos dice Pablo, que Satanás se presenta como un ángel de luz. Así es. Y muchas veces encontramos que los mensajes, los sermones y muchas veces palabras que nosotros decimos, oh, qué hermoso, pero muchas veces la motivación detrás no es directamente el honrar a Dios, sino que es contradecir la palabra de Dios. O buscar la propia gloria. Claro. La propia gloria humana. Entonces, Jesucristo, Él nos independiza de Dios, sino que se vuelve dependiente de la ley. Y por eso le dice, escrito está. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? No tan solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, vemos que a diferencia de Eva en el huerto del Edén, Jesucristo se abstiene, en este caso, de su voluntad, se abstiene de satisfacer esa necesidad legítima, sí, que no tenía nada de malo, pero sí por un bien mayor, por hacer la voluntad de Dios, en este caso por obedecer la voz de Dios, porque fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto, que dice para ser tentado. Obviamente no es que el Espíritu Santo o Dios estaba tentando a Cristo, sino que esa era la prueba que también Cristo tenía que pasar en el desierto, donde Dios iba también a fortalecer su vida espiritual, donde el Espíritu Santo lo iba a dotar de poder, ¿ya? Pero Satanás iba a aprovechar esa instancia. Entonces claramente el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde fue tentado por Satanás, pero ahí Dios decidió obedecer la voz de Dios, obedecer a la palabra de Dios y no independizarse, no justificarse y decir, bueno, si tengo hambre y soy el Hijo de Dios, voy a convertir estas piedras en pan y voy a darle el gusto a Satanás. No. Ok, ¿quieres que te demuestre quién soy yo? Menos mal que él tuvo la humildad suficiente para hacer la voluntad de su padre. Y claro, y de hecho ahí en una forma más íntima, más secreta, porque Jesucristo hizo milagros en público y todo, pero siempre no buscaba su propia vanagloria, sino que la gloria de Dios. Y ahí en ese momento, a lo mejor estando en secreto entre Satanás y Jesús, ahí, claro, muchos podrían pensar, no, ahí Jesús hubiese exaltado a sí mismo y darle una muestra del poder divino, pero aún así en ese momento, aún así se mantuvo humilde. Y humilde en su llamado y firme en la identidad que él tenía. Así es. Y bueno, la segunda tentación que Cristo tuvo en el desierto fue que Satanás le dice que se lance del templo. Y aquí cuando cita la palabra, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y otra vez Jesús le dice, escrito está. No sé si está la cita bíblica de a qué se refiere, está en Deuteronomio, creo. Ahí está la referencia. Está en Salmo 91, 11, 12. Si lo puedes buscar, Salmo 91, 11 y 12. Listo. Oh. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Pero el primer versículo que leíste. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. Y si leemos de nuevo la tentación, ¿qué le dice Satanás? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya, pero no le dice nada en tus caminos. No le dice. Y esa pequeña diferencia es lo que lo que le decía anteriormente. Satanás es un buen conocedor de la palabra. Aquí está citando la palabra, está citando uno de los salmos, pero no termina el versículo completo. No. Porque es en sus caminos, en tus caminos, dice el salmo. O sea, en este caso podríamos decir haciendo la voluntad de Dios. Claro.
Pero acá Satanás está tentándolo para poder demostrar que él era el Hijo de Dios. Pero le dice, para que no tropiece tu pie en piedra, ¿cierto? A tus ángeles mandará. Pero no tenía nada que ver en tus caminos. Aquí está haciendo que Jesús se lance, que Jesús haga algo en contra de la voluntad de Dios. Algo que no estaba preparado por Dios. Así es. Que no era el camino que Dios había trazado para su Hijo Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces Sí, ahí se ve una mala interpretación de la palabra de Dios. Es un buen conocedor, pero un manipulador de la verdad. Así es. Entonces ahí vemos cómo si el que no está firme en la palabra de Dios va a ceder muchas veces a la tentación, porque va a decir, esta persona me dijo, por la palabra de Dios quisiera esto. Oh, y en la palabra dice esto, y tiene razón. Wow, y sientes que se le abre la mente, no lo había. Claro, y a veces escuchamos estos predicadores que lamentablemente llenan muchas veces hasta de basura nuestra mente cuando nos hablan de los misterios escondidos de Dios en la palabra de Dios. Si fuese así, hermanos, que la palabra de Dios posee misterios escondidos, entonces el evangelio de Cristo no ha sido revelado completamente a nosotros, pero en Cristo la palabra de Dios se ha revelado. Así es. Y muchas veces ocupamos esos textos, clama a mí, yo te responderé, de Jeremías 33:3, y te mostraré cosas grandes y ocultas que jamás has visto, has oído. Sí, pero todas esas cosas grandes y ocultas que nunca Jeremías en este caso o las personas del Antiguo Testamento habían oído y habían experimentado, fueron reveladas en Jesucristo. Sí. Fueron reveladas en la vida y en la obra de Cristo. Y ahora nosotros tenemos la revelación máxima, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay nada oculto. Si hay cosas que nosotros no podemos entender, hay cosas que no podemos explicar, pero la verdad del evangelio revelado está en la palabra de Dios, en Cristo, en la figura de Cristo. Entonces, muchas veces estas malas interpretaciones, estas interpretaciones torcidas de la palabra de Dios, muchas veces nos hacen tropezar y nos hacen caer. Y nos hacen a nosotros lanzarnos al vacío, como Satanás quería que Jesucristo se lanzara, creyendo que estamos haciendo lo correcto, creyendo que alguien nos va a salvar. Pero no es así. Por eso debemos ser buenos conocedores de la palabra del Señor. Así es. Y buenos intérpretes. Buenos intérpretes. El Mesías sería reconocido si Jesús se hubiese lanzado y todos lo hubiesen visto, cómo Jesucristo se lanzó y los ángeles lo hubiesen recibido, lo hubiesen salvado de una forma milagrosa. Todos hubiesen reconocido que Jesucristo es el Mesías. Hubiese sido muy fácil. Y eso era otra de las trampas de Satanás. Que si Jesucristo cedía a las tentaciones, cedía a esto, todo lo que Jesucristo hubiese venido a hacer sería en vano. O sea, Jesucristo no iría a la cruz. ¿Por qué? Porque si ya Él sería reconocido por los demás a través de ese acto temerario de lanzarse del pináculo del templo y que los ángeles lo salvaran, todos lo hubiesen aplaudido, todos lo hubiesen recibido como el Mesías. Pero el plan de Dios era que Cristo fuese a la cruz. Y a través de la cruz, Él poder demostrar su mesianismo, ¿cierto? Que Él era el ungido, que Él era el Hijo de Dios y que a través de ese sacrificio Dios iba a salvar al mundo del pecado, de la muerte y de Satanás. O sea, hubiera accedido a la tentación, la consecuencia hubiera sido catastrófica para la humanidad. Claro, por eso que decía al principio, para muchos a lo mejor nos ponemos a pensar así de forma muy sencilla, muy vagamente. Decimos, pero ¿qué tenía de malo que Jesucristo convirtiera las piedras en pan? Pero tenía algo tan sencillo. ¿Qué importa si Adán y Eva comieron o no una manzana? Era algo tan sencillo. O una pera, o un higo, lo que sea, una fruta. De veras, porque no era la manzana. Pero decimos, ¿qué gran problema puede causar? ¿Qué va a causar? Y que a lo mejor no se la comieron ni entera, se comieron una pura masticada. 3 Doritos después. Entonces, claramente, cuando... Pequeñas tentaciones, pequeñas desobediencias pueden traer grandes consecuencias. Entonces, si vemos aquí que la intención de Satanás era que Cristo no fuera a la cruz. Bueno, vamos y a que seguir la hablando humanidad se perdiera. Finalmente tenemos otra tentación que hace Satanás a Jesucristo. Le dice que otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo digo, ¿cómo?
Sí, Jesucristo es dueño de todo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, Vete. esta es la última tentación que Satanás hace, el último intento. Y vemos, si nos hemos fijado un poquito, es lo mismo que nosotros vemos en lo que vio Eva en el fruto. Se los voy a recordar que era bueno para comer. Jesucristo, para Jesucristo hubiese sido bueno que las piedras se convirtieran en un pan, pancito, porque era bueno para claro, comer, para satisfacer su necesidad de hambre, ¿cierto? ¿Qué más? Era agradable a los ojos. Sí, si yo me muestro yo, que yo soy el gran Mesías, si me Claro. vienen a recoger los ángeles, wow. Todos lo van a ver, todos lo van a observar, todos Claro. se van a maravillar, ¿cierto? Era agradable, ¿cierto? Y finalmente era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, era codiciable, recibir los reinos también era claro, codiciable. era codiciable, ¿cierto? Entonces vemos que aquí las lo mismo que hizo Satanás en el huerto del Edén, lo está replicando acá ahora en el desierto. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo Satanás a Jesucristo? Una corona, un reino, poder, autoridad, pero sin antes pasar por la cruz. Cristo es rey, Cristo es el ungido, Cristo es el rey prometido, pero cuando Él muere en la cruz se corona realmente como el rey, y al resucitar Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Ujú. Y Él vendrá como rey, ¿cierto? A juzgar, ¿cierto? A las naciones. Entonces vemos que Satanás quiere ofrecerle aquello con lo cual Dios lo iba a coronar, pero pasando en primer lugar por la cruz. Así es. Imagínese si Jesucristo hubiese cedido, ¿cierto? En eso pensaba todo este rato. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo no va a la cruz? Ay, Es lo mismo que pasa en el huerto, y siempre lo volvemos a repetir, en el huerto de Getsemaní. Otro lugar donde también podemos ver esa misma dinámica, en donde pudiese haber retrocedido. está la situación, se presenta la situación en donde el hombre tiene que obedecer o no. Ahí nuevamente, en los últimos momentos de vida de Jesucristo, antes de ser crucificado, arrestado y crucificado, Él también tiene la decisión otra vez. Y quizá aquí el texto no nos dice que estaba Satanás, por eso le decían al principio, muchas veces no se nos va a presentar Satanás mismo tentándonos, Claro. o la presencia de Satanás, Pero la o una situación. serpiente, pero sí la situación. En ese momento estaba la aflicción de Jesucristo por ir a la cruz. Entonces Jesucristo dice, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Si es posible, no quiero ir a la cruz. Si es posible que se haga tu voluntad de otra forma, hagámoslo de otra forma, pero yo sé que mi voluntad no es la que tengo que obedecer, sino que la tuya. Así es. Por lo tanto, hágase tu voluntad. Entonces, ahí también Jesucristo tenía otro momento en donde tenía que escoger hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. En este caso, su propia voluntad hubiese querido hacer otra cosa, porque la voluntad de Dios le iba a traer dolor, sufrimiento, aflicción, pero ahí vemos también que el amor de Dios era grande. Wow, era tremendo, porque Él sabía que a través de eso nosotros pudiésemos tener la oportunidad de salvación. Así es. Y en contraste a Eva, que escogió la satisfacción inmediata de su deseo, satisfacer inmediatamente lo que quería frente a una recompensa mayor, frente a la obediencia. No, yo lo hago. Y lo hizo impulsivamente, tal vez, frente a Jesucristo. En este contraste que Jesucristo prefirió la obediencia antes que una satisfacción inmediata. Él, yo creo que, bueno, siendo 100% hombre, 100% Dios, entendía completamente quién era Él y cuál era su llamado. Por lo tanto, entender cuál es nuestro llamado también va a ser una gran diferencia en cuando caigamos o no en la tentación. Arruinar todo por algo pasajero de unos minutos, de unas horas, con tal de tener una vida eterna, por ejemplo, entender cuál es mi trayectoria en la tierra y qué va a pasar conmigo después que mi cuerpo ya deje de existir. Y me viene a la mente que hoy día vivimos en una inmediatez y una satisfacción inmediata de deseo al estar viendo videos, al estar scrolleando, al tener rápidamente todo en respuesta con la inteligencia artificial.
nos ha hecho pensar o también poner en duda el estudio de la palabra, el darnos tiempo en la oración, en darnos tiempo en poder reflexionar con el Señor, en tener tiempo de intimidad con Dios, porque no son satisfacciones inmediatas, porque finalmente nuestra humanidad quiere inmediatamente, todo rápido, y nos olvidamos de lo más importante aquí, que es lo eterno. Claro. Finalmente, ya para terminar este bloque. Este bloque 2. Vemos que Satanás nunca nos va a nosotros a tentar con cosas que no nos gusten. Claro, porque si no nos gusta, ¿cuál sería la tentación? Claro, porque no nos llamaría la atención. Pero sí nos tienta, ¿cierto? Sí nos llama la atención con cosas que sí a nosotros nos importan y con las cuales nosotros más interactuamos. Entonces, por ejemplo, puede ser el éxito, el dinero, el placer, el reconocimiento, hasta el mismo ministerio. Y las relaciones que nosotros tenemos. Satanás va a ocupar todas aquellas cosas que nosotros comúnmente estamos acostumbrados con las que acostumbramos a lidiar, a trabajar. Con esas cosas Satanás va a presentar una verdad a medias, va a presentarnos ideas que nos van a parecer interesantes, nos va a presentar proyectos, planes y incluso proyectos ministeriales que nos van a parecer interesantes, correctos, pero que nos están desviando del propósito divino, nos están desviando de la palabra de Dios y están desviando nuestra atención y nuestro interés, ¿cierto? Nuestra mente de lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Por lo general, lo que siempre Satanás va a querer hacer es que nos olvidemos de la palabra de Dios, sí. Que no entendamos la palabra de Dios, que nos parezca incluso poco interesante estudiar la palabra de Dios, que no es necesario aprender de la palabra de Dios. Tedioso, claro. Fome. Hay algunos que dicen, no, es que para mí no es el predicar. El Señor no me llamó con ese ministerio de estudiar la palabra de Dios. Hay maestros, yo escucho a los predicadores, yo escucho a los maestros, pero eso ya es una verdad que está siendo manipulada, distorsionada por el enemigo. Entonces, claramente nosotros tenemos que estar siempre fundados en la palabra de Dios, que nuestra mente, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras acciones, todo esté fundamentado en la palabra de Dios, para que así todas estas tentaciones, todas estas ideas, todos estos pensamientos que nos quieran apartar de la verdad de Dios puedan ser expulsados de nuestra mente, puedan ser desechados, ¿cierto? Y nosotros podamos mantenernos firmes en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Amén, seguimos ya, avanzamos en este programa 2. Y nos vamos a la pausa para volver con el tercer y último bloque. Y hemos vuelto de esta pausa y vamos a comenzar con el tercer bloque, que se llama Exaltación Fácil. Y este es el último punto de este programa de la sabiduría de la serpiente, que muchas veces se presenta el enemigo, Satanás, con palabras bonitas, persuasivas. Un buen discurso. Claro, un argumento muy, muy convincente. Sin embargo, esa sabiduría, ese conocimiento, esas verdades que presentan solamente nos van a llevar a la tentación, nos van a llevar a caer y nos van a llevar hacia el olvido de la palabra de Dios, a alejarnos más que a acercarnos a Dios. Uh-huh. Así que en el Edén, ¿qué es lo que la serpiente le prometió a Eva y a Adán? En que serían iguales a Dios. Seréis como Dios, les dijo la serpiente. ¿Ya? Esta era una invitación a vivir independientemente del Creador. O sea, si Dios nos está prohibiendo que nosotros comamos, es porque Él no quiere que nosotros seamos iguales a Él. Uh-huh. Entonces, ¿qué conlleva esto? En que si yo como del fruto, entonces voy a ser igual a Él, entonces no voy a tener que vivir una vida dependiendo de Él, no voy a tener que obedecerle más, no voy a tener que seguir sus órdenes, no voy a tener que ser una criatura más, sino que voy a ser igual a Dios. Por lo tanto, yo voy a decidir lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es malo. Todo eso conlleva el poder codiciar el ser igual a Dios. En este caso, todo eso conllevaba
el simple hecho de comer ese fruto. Les debe haber dado un poquito de emoción pensar, ¡oh, vamos a ser como Dios! Le habrá dado esa emoción, o esa ansiedad de pensar, ¡oh, voy a ser como Él, todopoderoso, voy a saberlo todo! ¿Habrán razonado finalmente en qué ibas a nacer? ¿No? Pienso, especulo. A mí me lleva también un poco a la historia de Satanás. No sabemos mucho de Satanás. Tenemos Ezequiel 28 donde nos habla acerca del rey de Tiro, pero vemos como ahí vemos un poquito como el origen de Satanás, querubín protector que se le menciona, pero se está hablando de la persona del rey de Tiro, pero el mensaje como que habla de un ser sobrenatural, de un ser angelical, y que nosotros muchos interpretamos como la persona de Satanás. Y Satanás no tuvo un tentador. Satanás fue tentado por su propia concupiscencia y él quería ser igual a Dios. Su propio ego. Entonces, y eso que no logró alcanzar, lo sembró en Adán y Eva. Así es. Y les dijo, ustedes van a ser iguales a Dios, seréis iguales a Dios. Y eso claramente les cautivó a Adán y Eva. Uh-huh. Entonces, eso es el querer ser igual a Dios en este caso era independizarse de Dios. Claro. Pero lo que ellos pensaron, a lo mejor lo vieron como una gran oportunidad, eso trajo consecuencias que era totalmente lo contrario a lo que ellos imaginaron. Esa película tan bonita que se imaginaron, ese final tan feliz que ellos se habían imaginado, fue totalmente contrario. Distinto. ¿Qué trajo el pecado? ¿Qué trajo la desobediencia? Vergüenza, culpa, separación, muerte, lo que vimos, ¿cierto? En el capítulo anterior. Lo que parecía libertad finalmente terminó siendo esclavitud. Esas son las promesas de Satanás. Eso es lo que finalmente ocurre cuando cedemos a la tentación. Cuando creemos que vamos a lograr, cuando creemos muchas veces inocentemente, no sé si inocentemente, pero creemos que vamos a lograr, pero finalmente las consecuencias son otras. Son totalmente destructivas. Traen vergüenza, dolor, sufrimiento a nuestra vida. Y obviamente eso es lo que Satanás, el enemigo, quiere de nosotros. Sí. Eso es lo que quiere mantenerlos ahí, esclavos del pecado. Pienso en las adicciones finalmente, que finalmente la gente dice, no, si un poquito, otro poquito, yo soy feliz, esto me trae momentos de felicidad, y finalmente cuando quieres salir de ahí ya no puedes. Claro. Porque eres esclavo. Lo que parece una elección en libertad de lo que yo quiero hacer, te termina esclavizando y destruyendo. Eso fue lo que pasó en el Edén. Eso pasó en el Edén. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué fue lo que Satanás ofreció? Satanás le ofreció, todo esto te daré, todos los reinos del mundo, si postrado me adorares, ¿cierto? Le dijo a Jesucristo. Tú puedes tener todo esto sin ir a la cruz, sin sufrir. Claro, algo muy fácil. Piénsalo bien. O sea, ahora profundizando en esto que presenta Satanás a Jesucristo, lo que Satanás le está ofertando es que deseche el plan de su padre, deseche el plan de Dios y que acepte este plan mucho más fácil, claro, que Satanás le está ofreciendo. El camino corto. El camino corto, esto más fácil, más factible. ¿Por qué? Porque no va a haber sufrimiento, no van a haber clavos, no van a haber lanzas, no van a haber latigazos, no va a haber rechazo, sino que Él le va a dar todo de una forma pero sencilla, instantáneo. Solamente póstrate. Qué fácil era. Claro, o como lo vemos hoy en día en estas multitudes de historias, ¿cómo se dicen? Mitos, leyendas, estas leyendas acerca de que alguien firma un pacto con el diablo, una simple firma y listo. Leyendas urbanas. Claro, las leyendas urbanas. Pero exactamente esto. Firma aquí y todo esto va a ser tuyo. Claro. Una vida gloria, fácil. Fama, ¿cierto? Dinero, todo lo que tú quieras en este mundo, todo se te dará. No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay nada. Firma aquí, pon tu huella aquí. Una gotita de sangre, pim. Y estamos listos. Eso es lo que Satanás quería que Jesucristo hiciera. Que Jesucristo desechara el plan de salvación que
que él venía a llevar a cabo. Ujú. Entonces, Satanás le ofrecía un reino sin sufrimiento, Sin sufrimiento, sin la cruz, sin la cruz. sin pasar vergüenza, sin ser humillado. Claro. O sea que le ofrecía le ofrece lo que el pecado trae. Ujú. Le ofrecía cero vergüenza, cero culpa, cero separación, cero muerte, cero sufrimiento, En el momento. cero rechazo. Pero eso es lo que conlleva el poder aceptar Mm. los términos de Satanás, el poder dialogar con Satanás. Entonces, eso es importante. Jesucristo no entró en diálogo con él, porque él sabía que si él entraba en diálogo con él, ¿cierto? Ahí las cosas podrían cambiar. ¿Qué habríamos hecho sin la resurrección? ¡Ay, Señor! Entonces, y partiendo de ese punto, como tú decías, si Cristo hubiese aceptado todo esto, hubiese cedido a la tentación de Satanás, la cruz, la redención, la salvación de la humanidad no hubiese existido. No. Y ahí sí que hubiese sido el gran fracaso de Dios. Eso sí hubiese sido un gran fracaso. Mm. ¿Por qué? Porque lamentablemente hubiese cedido a la tentación de Satanás. Quizás la humanidad ya no existiría. Entonces, ahora ya. nos podríamos poner a O sea, especular mil cosas. si Eso hubiese fue una pasado especulación. Eso fue un pensamiento que verbalicé. Pero sabemos que Jesucristo estaba firme Sí, en su convicción. claro, en sus convicciones, lo En que él su venía a hacer, identidad. en su identidad y en su Ujú. ministerio, en su obra, en lo que él venía a realizar. Una de las cosas que he venido pensando durante todo el programa, que tenemos dos escenarios, el Edén y el desierto. Claro, El Edén, un lugar majestuoso, ¿cierto? Idílico. Y el desierto, un lugar árido, sin esperanza, a lo mejor un lugar donde no hay nada. Sin embargo, en el Edén, donde estaba todo, era un lugar precioso, ocurrió lo terrible. Y Jesucristo estando en un lugar donde a lo mejor no había de donde yo pudiera tener esperanza al mirar, Él no necesitó nada más, no necesitó nada más externo que su propia convicción. Ahí como que a lo mejor en otro programa yo lo voy a explicar mejor. En todo escenario totalmente distinto, pero que las situaciones no necesitaban algo más externo. Y yo me admiro a mi Jesús, que es fantástico, que no necesitó nada más que su propia identidad para poder defenderse. claro. Y eso nos hace pensar ya estamos terminando este bloque, pero también como redondeando la idea de todo lo que hemos visto. Tenemos que pensar nosotros en qué área de nuestra vida se nos presentan más dificultades o se nos presentan más razones para poder ceder a nuestros deseos más que a la voluntad de Dios. Y en nuestros trabajos, en el colegio, en donde nos encontremos, siempre vamos a tener vamos a encontrarnos con situaciones que nos van a complicar nuestras decisiones, o sea, van a poner en jaque qué vamos a hacer. Entonces, esto no es que se nos presente una vez en la vida, Uh-huh. sino constantemente se nos están presentando situaciones en donde nosotros tenemos que escoger. Y vamos a tener que hacer uso de nuestro libre albedrío. Y vamos a tener que ser consecuentes porque por cada decisión que tomemos nosotros, sea buena o sea mala, van a haber consecuencias. Consecuencias buenas, consecuencias malas, ¿cierto? Y tenemos que hacernos cargo. Pero siempre y cuando nosotros tengamos claro nuestra identidad, tengamos claro nuestro ministerio, tengamos claro cómo se ocupa hoy en día esa palabra, nuestra asignación. Dios nos ha asignado un ministerio, Dios nos ha asignado una tarea a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que tener claro aquello. Y si nosotros nos estamos moviendo en cierto ambiente o en un cierto ministerio, estamos desarrollando nuestra vida ministerial en ciertas áreas, estamos trabajando, que aquello nosotros podamos tener claro cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras debilidades, para tener claro en qué área el enemigo puede atacarnos y tener claro cómo nosotros podemos salir victoriosos de las tentaciones. Entonces, claramente aquí vemos cómo en el Edén, como en el desierto, se presentaron diversas situaciones pero que eran similares, ¿cierto? Pero vemos que la determinación es la que cambia, ¿cierto? Cambia todo.
hace la diferencia. Jesucristo tenía claro su identidad, tenía claro el ministerio con el cual él venía, se había hecho carne. Por lo tanto, él sabía que lo fácil, lo instantáneo, ¿cierto? Lo momentáneo no le iba a traer satisfacción y no iba a traer el resultado con el cual él venía, ¿cierto?, a realizar su ministerio. Él sabía que cediendo a la tentación, haciendo lo que Satanás le estaba diciendo, él no iba a tener los resultados lo que podría adquirir a través de la muerte, el sufrimiento y la cruz. A pesar de que no es un mensaje muy popular el de sufrir por la causa de Cristo, el de querer sufrir por la causa de Cristo, el de querer sufrir en vez de vivir una buena vida, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos negarnos a nosotros mismos, debemos tomar nuestra cruz, dice Jesucristo, y seguirlo. O sea que la palabra de Dios nos dice que más que alegrías, más que bendiciones, el Señor nos promete sí o sí que vamos a sufrir. Y tenemos que tener claro que muchas veces la vida del cristiano no es de victoria en victoria, como a pesar que lo dice la palabra del Señor, pero sí a través de la humillación, a través del sometimiento y a través muchas veces hasta del sufrimiento, nosotros vamos a alcanzar el propósito que Dios ha propuesto para cada uno de nosotros, y los resultados que vamos a adquirir a través de aquello van a ser de mucha más bendición. Sí. Jesucristo le entendía que lo fácil no era el camino correcto, sino que en este caso era el camino largo, difícil, sufrido. Ese sí iba el que iba a traer buenos resultados. En este caso, la salvación, la redención del mundo. Entonces, claramente, restaurar el camino hacia el Padre. Claramente eso que se perdió en el Edén, en Cristo nosotros lo recuperamos, ¿cierto? Sí. Porque en el Edén fuimos expulsados de aquel lugar para nunca más volver, pero a través de Cristo Él nos abre el camino. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces nos abre nuevamente ese camino hacia Él, ¿cierto? Donde entonces el primer Adán cae con él, y juntamente con él toda la humanidad. Finalmente, con Cristo, este segundo Adán, él trae victoria, y victoria para toda la humanidad. Así es. Entonces, ya para finalizar, para ir terminando con este tema, nos ponemos a reflexionar. Vemos que la sabiduría de la serpiente sigue. Claramente no es la que nosotros debemos seguir, obviamente, no. ¿Cierto? Pero sí se nos presenta en diversas áreas de nuestra vida, sí se nos va a presentar como argumentos intelectuales, sí se nos va a presentar como buenas oportunidades, incluso laborales, como buenas oportunidades ministeriales, pero siempre tiene un mismo patrón, que por ejemplo nos hace dudar de la palabra de Dios, ¿cierto? Dios hizo dudar a Adán y Eva. Dios hizo dudar, la serpiente hizo dudar a Adán y Eva. Satanás hizo dudar a Jesús, ¿cierto? Quiso hacer dudar a Jesús acerca de la palabra de Dios, y lo va a hacer con nosotros. En todo momento lo va a tratar de hacer. Toma los deseos que son legítimos para convertirlo en desobediencia. Claro. Malo, eso no se hace. Distorsiona la verdad de la palabra de Dios. Sí. Y promete una gloria inmediata sin obediencia ni sacrificio. Cuando todo parezca muy fácil, ponga ojo. Claro, entonces, si las cosas se dan, muchas veces decimos: es que hoy las puertas se están abriendo, está dándose todo lo que yo le pedí al Señor, o miren, se me están abriendo las puertas laborales, tengo un buen trabajo, estoy ganando mucho dinero, pero ¿qué está pasando? Ese trabajo le está quitando el tiempo para el Señor, para la obra de Dios. Ese aumento le está trayendo más presiones, más trabajo, más carga mental, más carga psicológica, más carga laboral. Entonces, hay muchas cosas que pensamos que es bendición de Dios, pero a lo mejor hay que analizar. ¿Por qué? Porque si es tan fácil todo lo que se está dando, ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque la gloria inmediata, ¿cierto? Todo esto fácil, así como fácil viene, fácil se va. Entonces, la mejor defensa, le pregunto, ¿cuál es la mejor defensa contra la sabiduría engañosa de la serpiente? La verdad de la palabra de Dios. Estar firme en la palabra de Dios. Porque así como Satanás tiene un patrón
muy similar, que no es creativo, no cambia, lo podemos ver, nosotros lo podemos identificar a través de la palabra de Dios, pero también nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo combatir y es responsabilidad de nosotros de ver esto en la palabra de Dios, de analizarlo, de profundizar en esto, porque está en la palabra de Dios, no es un misterio. No es un misterio oculto en la palabra de Dios, sino que está revelado en la Escritura. Entonces, conocer la palabra de Dios es muy importante, porque si alguien quiere engañarnos, haciéndonos poner en duda la palabra de Dios, nosotros tenemos el fundamento de la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente, y vamos a poder decir a Satanás, no vamos a ponernos a dialogar con Satanás, no, es que Satanás, mira, es que el Señor me dijo esto y yo pienso esto. No, escrito está, vamos a decirle a Satanás. Listo. ¡Pah! Como dice un amigo por ahí. Someter nuestros deseos a la voluntad del Padre. ¿Tenemos hambre? ¿Tenemos frío? ¿Tenemos necesidades? Sí. Pero siempre coloquémoslos delante de la presencia de Dios. Todas nuestras necesidades, por muy mínimas que sean, podamos pedir que el Señor solvente nuestras necesidades. Muchas veces han escuchado esa palabra: arrebátale a Satanás tu bendición, arrebátale a Satanás tu familia, le arrebato a Satanás mi trabajo, lo que el Satanás me robó. No, si Satanás no nos ha robado nada, Cristo ganó todo en la cruz. Así es. Cristo se llevó nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, nuestras dolencias, todo en la cruz. Por Él somos santos, somos benditos, somos redimidos. ¿Y las bendiciones de quién vienen? De Dios. De Dios vienen las bendiciones. Yo no tengo que arrebatar un buen trabajo y ir a robárselo al diablo. Voy a ir a pelear yo con el diablo. Claro. No. No, si mis bendiciones, ¿de quién provienen? De Dios. Señor, del Señor. Sí. Provienen del Señor. Someter nuestro deseo a la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Que si hoy en día estoy pasando una necesidad económica, pedir al Padre que Él supla esas necesidades. Y no ver una forma donde yo desobedezco a Dios y me independizo de Dios diciéndole, no, yo soluciono esto. Porque cuando yo voy a solucionar las cosas, voy a tomar la decisión incorrecta. Y muchas veces voy a oír la voz de Satanás pensando que es la voz de Dios, diciendo, Dios suplió mi necesidad, pero si usted no está atento, la voz que está escuchando no es la de Dios, sino que es la de Satanás. Por eso nosotros tenemos que confiar en la voluntad del Padre y someter nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y permanecer obedientes, confiando en que la verdadera exaltación llega con el tiempo, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de no Dios. En mi tiempo, porque mi tiempo a lo mejor va a ser en la inmediatez. Y Dios a veces nos va a hacer esperar. Claro, por eso la Escritura dice, el que se humilla, pero primero el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado por Dios. Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios, ¿cierto? Resiste. A los altivos los mira de lejos, ¿cierto? Los resiste. Eso es una gran verdad que se ve a lo largo de toda la Escritura. Entonces, claro, muchas veces nosotros queremos en la inmediatez, pero debemos saber esperar en el tiempo de Dios. Dios escogió a Abraham a los 75 años de edad. A los 75. Moisés tenía 80. Entonces, vemos que Dios, muchas veces vemos que el tiempo de Dios es distinto, obviamente distinto al de nosotros, y nosotros pensamos que cuando pasan los años, vemos que a lo mejor no suceden las cosas que queremos que sucedan, pero es porque debemos saber esperar en el tiempo de Dios, y cuando esperamos en el tiempo de Dios, descansamos. No hay ansiedad en nosotros, sino que estamos tranquilos porque estamos en la voluntad de Dios, esperando el tiempo correcto. Entonces debemos saber esperar, ser obedientes, obedecer firmemente, permanentemente, a pesar del tiempo, a pesar del sufrimiento, a pesar de la aflicción, a pesar de que sea muy difícil, pero ser obedientes en todo tiempo. Eso es lo que el Señor nos pide. Y para cerrar, como texto de cierre vamos a leer Santiago 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vete, Satanás. Resistir al diablo, ¿cierto? ¿Y cómo lo resistimos? Basado en todo lo que hemos visto, basado en la palabra de Dios, siendo obedientes, ¿cierto? Con el poder de su sometiendo palabra. Nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestra voluntad al Señor. No hacerle frente a Satanás, no querer pelear con él y no dialogar con él. Así es. Sino que resistirlo, pero fortaleciéndonos en el poder de Dios. Así que hoy día terminamos ya nuestro capítulo número 9.
capítulo número 9. Si usted se ha perdido alguno por ahí, hay algunas otras redes sociales donde también nosotros tenemos varias redes sociales este programa. Sí, si lo quiere buscar, Panorámica Bíblica, ahí nosotros estamos subiendo estos videos, lo estamos subiendo por sección, por bloque. En YouTube. Así que si usted quiere leer un bloque independiente del programa entero, lo puede hacer, porque como son 3 temas que abarcamos en un puro programa, lo puede ver de forma independiente. Así que un canal de YouTube, Panorámica Bíblica, ahí usted se puede suscribir y ver todos estos capítulos, el programa completo o el programa así por bloque. Para ir tomando pausa, a lo mejor ir conversando con un cafecito. Así es. Bueno, nos despedimos y nos encontramos en otro programa más de Hechos a su imagen. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.